¿Alguien quiere compartir lo que ha sido entre esta semana algún encuentro apologético que Dios le haya permitido? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de observar algo de esto que quiera compartir? Recuerden que también, aparte de aprender, es orar para que Dios nos permita tener oportunidades donde lo aprendido lo llevemos a la práctica. Y a veces puede ser con una amistad, a veces puede ser con un académico en la escuela, con un vecino, pero es muy interesante cuando ustedes pueden detectar cómo se construye el pensamiento y la cosmovisión de alguien que no tiene una cosmovisión bíblica. Y es ahí donde Dios los va a usar de una manera especial para poder llevar a la persona a tener que ver la verdad bíblica y entender el error en el que está viviendo y cómo conlleva su vida. Si se dieron cuenta, el día 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer, pero por acá está el Día de la Mujer y se levantan cosmovisiones antibíblicas de la misma mujer, ¿no? Si alguien me puede decir en qué se basa el error de la cosmovisión del feminismo actual y de la mujer, le doy el tiempo para que pueda explicarlo, ¿no? Porque uno tiene que ver por qué esto está pasando, por qué empieza entonces a haber un posicionamiento contrario y empieza a haber una lucha. La palabra de Dios muchas veces nos dice que vamos a tener lucha, pero no contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Huestes espirituales de maldad, ¿no? Bueno, cuando uno observa qué es lo que está pasando, acuérdense que en la dialéctica marxista yo les explicaba que la dialéctica eran los opuestos que se peleaban. Con el feminismo pasa lo mismo. Lo que es hombre y mujer y la palabra de Dios ha hecho como una unidad, como uno solo, es decir, se complementan. El mundo y sobre todo estas filosofías lo separan y contraponen a la mujer contra el hombre, por rol, por situación, por dinero, por brecha salarial, lo que ustedes quieran, pero el punto es que generan un conflicto en la sociedad y ese conflicto lo van alimentando. ¿Y qué termina pasando cuando tú le echas leña al fuego? Bueno, termina de arder y empieza a haber problemas en relaciones, en sociedades, en núcleos familiares. Entonces se necesita ser muy astuto, porque una cosa es que la Biblia, recuerden que nuestra cosmovisión parte completamente de la Biblia, y la Biblia jamás genera en un estatus inferior a la mujer, sino le llama coherederas del reino, y dice que el varón tiene que tratarlas como vaso frágil, y además tiene que cuidarlas y protegerlas, y además tiene que enseñarles. Entonces la mujer no tiene para nada una categoría menor, sino que la tenemos que cuidar como si fuesen nuestros propios cuerpos. Cuando de repente el enemigo logra meter una ideología que el gobierno le dice la lucha, la toma de conciencia de la mujer y que la mujer tiene que pelear por algo que al parecer son sus derechos, esto quiere decir que entonces nadie está hablando de la cosmovisión bíblica frente al crecimiento de la cosmovisión dialéctica marxista disfrazada en vez de de rico y pobre, como les explicaba la vez pasada, que era el proletariado, la gente que no tenía los medios de producción, y la burguesía, que eran los ricos, y en eso se basaba el planteamiento. Ahora se ha modificado generacionalmente, tomando la figura de opuestos en cuanto al hombre y la mujer. Lo mismo ocurre con la parte del movimiento a nivel global, de la parte homosexual, que la Biblia le llama sodomía, no ocupa la palabra homosexualidad. Esta parte lucha contra la heterosexualidad. La heterosexualidad, según la cosmovisión bíblica, fue diseñada por Dios en Génesis. Hizo hombre y mujer y Dios dijo que esto era bueno. Él lo hizo, Él lo imaginó, así funciona el mundo, porque de esta manera nos reproducimos. Pero la filosofía anticristiana, antibíblica más bien, lo que termina haciendo es que contrapone a aquel que tiene un sentimiento de heterosexualidad, es decir, le gusta el género contrario, por alguien que le gusta el mismo género. Y luego que ya lo identificó y le generan esta falsa conciencia, que no es otra cosa más que una filosofía y una cosmovisión distinta a la Biblia, lo terminan lanzando en lucha contra la cosmovisión evangélica. El punto es todos contra la cosmovisión bíblica. Espero que lo entiendas, porque esto va a ir creciendo. Luego agarran la creación, que según Génesis también dice que está bajo el dominio del hombre, y de repente la creación termina dominando al hombre. Se vuelve un tema y se vuelve algo que la gente tiene que ser ambientalista. Y otra estrategia y otra filosofía más que se ha metido a través del recurso hegeliano y marxista dentro del debate, que no tiene fundamentos bíblicos. Porque como vamos a ver, se basan en el mundo material, no en la palabra de Dios como la primera verdad. ¿Vamos bien hasta acá y van entendiendo la complejidad?
Todavía esto puede subirse, ¿no? Porque podemos hablar de los animalitos y los animalitos ahora se chocan contra la cristiandad y empiezan a generar una colisión. Y va a ponerse peor, ¿eh? Apenas estamos viendo 4 distintas cosas, pero los movimientos se van creando y van avanzando y van chocando. Entonces es necesario que uno vaya estudiando las cosmovisiones alternativas de la población para poder compartir la palabra de una forma más efectiva. Continuamos. Nos quedamos viendo otra idea que tuvo mucho auge el siglo pasado, o el milenio pasado podríamos decir, a finales del milenio pasado, los últimos 50 años, de 1950 para acá, conocida como existencialismo. El existencialismo tuvo influencia como filosofía secular, formal y atea. ¿A qué se refieren con esto? Que no creen en la divinidad para explicar una razón de cómo funciona el hombre. Y tenemos 2 personajes, aunque también tenemos a Alberto Camus, que también ha recuperado dentro de la idea existencialista. Tenemos a Martin Heidegger, 1889-1976, y a Jean-Paul Sartre, de 1905 a 1980. Estas personas, con sus libros e investigaciones académicas, trajeron de vuelta ideas que ya existían en la antigüedad, pero le hicieron llamar el existencialismo. Al existencialismo le preocupa sobre todo la libertad y la libre expresión. Libertad definida desde el hombre, que dice que primero existe y luego piensa y se realiza y se encuentra, pero lo que él hace es que busca una libertad. En términos bíblicos, todo aquello que es más allá de las instrucciones bíblicas es libertinaje y conduce a la destrucción del hombre. Esto es lo fuerte que tiene el existencialismo. La otra parte es que busca la libre expresión. Nosotros somos libres, dice la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Qué dice Pablo? Todo me es lícito. Esa parte se la quitan al existencialismo y dicen, tú exprésate. Si alguien no te cae bien, tú habla y eres, sé tú mismo. Y tienes a gente caminando por la calle que me vale lo que los demás digan, yo solamente hago lo que yo quiero. Existencialismo. La palabra de Dios dice que sobre todo edifica y sobre toda palabra que sale de tu boca se te llamará a cuentas. Cuando le quitas ese componente se vuelve existencialismo. Continuamos. El existencialismo religioso, porque aparte ya lo vuelven una religión, ¿no? Busca un encuentro personal con Dios. Aquel que diga, yo no voy a la iglesia porque no me gusta estar en comunidad ni ver a los hermanos porque son hipócritas, yo tengo nada más un encuentro con Dios y voy a lugares donde tengo ese encuentro. Inclusive hay movimientos que ya le quitan campamento, reunión y le ponen la palabra encuentro. CDs de artistas cristianos, encuentro. ¿Por qué? Porque el encuentro es lo que importa, es existencialismo religioso. Eso no es bíblico, la Biblia no dice busca encuentros. Los que conocieron a Dios tuvieron un encuentro, mas no lo buscan, ¿verdad? Muchas veces Dios es quien busca al hombre. Y si no, vean con los varones lo que estamos llevando de mi encuentro con Dios, y es completamente distinto a lo que busca la gente. La gente lo busca para tener esa experiencia, pero cuando Dios decide, busca al hombre. Es al revés. Continuamos. Por encima del entendimiento proposicional de Dios. Uno tiene que buscar, primero que nada, entender y buscar las escrituras para hacer la voluntad de Dios, no un encuentro de corte emocional, que es la que la mayoría de la generación tiene como existencialismo religioso. Se busca ahora las emociones. Si me gusta, si alguien me dice mientras todos están orando, el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros, me lo creo. Aunque la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios habita en todo aquel que cree en Él y que le ha recibido por Señor, ¿no? Y que aparte se ha arrepentido. El existencialismo exalta la experiencia de vivir por encima del conocimiento y tienes postulados de la siguiente manera: yo viví y yo sentí esto, frente a la Biblia dice. Cuando tú vas a un encuentro de repente de estas denominaciones de existencialismo religioso, que le llaman también algunos la iglesia emergente, lo que se termina topando con ellos es que siempre te dan una plática y una charla, y motivacional, ¿no? Tú puedes, observa, toma, quita, y hay grandes predicadores latinoamericanos que están saliendo de esta corriente, mientras que la Biblia te busca, conoce, transforma y vive, obedece. No es que te sientas bien, no es que tengas una experiencia en la cual puedas decir, wow, es una realidad que tienes que conocer, entender y aplicar con la ayuda del Espíritu, ¿no? Ponen la voluntad por encima del pensamiento. De repente gente tiene voluntad muy fuerte y es más importante que lo que tú estás pensando conforme a la meditación de la palabra de Dios. La acción por encima de la contemplación.
El amor por encima de la ley. El discurso del amor es: ama, no juzgues. Inclusive hubo una persona que se hizo llamar, que era de fe cristiana, por una youtuber, y todo el mundo se le fue encima porque dijo que Dios no estaba de acuerdo con el movimiento homosexual. ¿Y qué terminó pasando? Hubo gente que dijo: pues no sé a qué Dios es, pero Dios nos ama a todos, seamos como seamos. El amor inclusivo, no el amor que separa. Esa es la filosofía que viene del existencialismo religioso en nuestros tiempos, mis queridos hermanos. Es lo que dice la Biblia. La Biblia ama a todos y dice: es que no juzgues, porque Dios ama al pecador. Sí lo ama y lo juzga. Y por su amor le tiene paciencia, mas no quiere decir que se deleite en la desobediencia que tiene, porque Dios es un Dios justo, y ese Dios justo, ese Dios recto, tiene que castigar al pecado. No puede permitir que el pecado sobreabunde. El pecado es la herramienta que Dios puede ocupar para hacer su plan sobre toda la historia, mas no es la voluntad de Dios que el Hijo de Dios viva en pecado, sino que sea santificado. Y la palabra una y otra vez dice que la voluntad del cristiano es que ¿cuál? Que sea santificado. Santifícalos en tu palabra es verdad. No dice santifícalos siguiendo ritos, santifícalos con emociones, santifícalos amando a todos con un amor libre que no es el amor bíblico. ¿Y por qué tiene tanto éxito este existencialismo religioso en las mentes jóvenes? Porque les gusta que los hagan sentir bien. Muchas veces vienen con problemas y lo que quieren es sentir experiencias agradables. ¿A quién no les gustan las experiencias agradables? Pero la palabra de Dios es muy claro: quien quiera ser mi discípulo, tome la cruz y ¿qué? Prepárese para los fracasos y para sacrificar su vida. Y todavía sube cuando ve a sus mismos discípulos: ustedes también vienen conmigo porque les doy de comer. Y les sube el requisito, ¿no? Quien no deja padre, quien no deja madre, quien no es digno de ser mi discípulo. La idea del amor, la personalidad y la individualidad es: haz lo que a ti te guste y aún así eres discípulo del Señor. Eso es existencialismo religioso, no es palabra de Dios. La palabra de Dios te dice una y otra vez que la puerta es estrecha, no es ancha, no es para todos. No todos los que me dicen Señor, Señor entrarán al reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Dónde está la voluntad de mi Padre? Todo el mundo busca la voluntad, les decía, ¿no? Pero la voluntad está plasmada en la palabra de Dios. La gente busca personalidades, individualidades, eventos, mas no busca la palabra de Dios. ¿Nos está pasando lo mismo, mis queridos hermanos? Estamos siendo infectados en nuestra cosmovisión bíblica a través de cosmovisiones existencialistas. El efecto de estas filosofías fue fulminante a finales del año pasado y muchas iglesias han surgido del 2000 para acá, casi 20 años, con estas ideas como base. Y la gente no tiene la capacidad de entender qué es lo que está pasando porque no han leído y no han contemplado el efecto que ha tenido el secularismo, el pensamiento contrario a la Biblia en medio de la iglesia. El existencialismo secular elimina a Dios por completo. Vean lo que dicen dos de sus exponentes máximos filosóficos, que los dejan leer en las universidades. Albert Camus dice: matar a Dios es convertirse uno mismo en Dios. ¿Se acuerdan que no hay neutralidad? Debe de haber un Dios. Si yo quito al Dios de la Biblia, entonces yo me convierto en ese Dios y yo decido lo que está bien y lo que está mal. Otra vez, existencialismo. Es realizar en esta tierra la vida eterna de la que habla el Evangelio. Él lo tenía claro. Él quería hacer su voluntad encima de obedecer a Dios. ¿Cuántos les pasa esto? ¿Cuántos cuando les dicen, ¿sabes qué? La vida cristiana, Dios te ama y tienes capacidad de decisión para obedecer? ¿Quieres desobedecer? No tienes esa posibilidad. Eso lo determina Dios mismo. Segundo, si Dios existe, el hombre no puede ser libre, dice Jean-Paul Sartre. Es decir, Jean-Paul Sartre ve como enemigo a Dios, porque dice que si Él existe, la libertad del hombre no existe. Es decir, la voluntad del hombre no puede ser total porque se tiene que subyugar a un ser mayor. Entonces, ¿qué busca? Eliminar a esa deidad, divinidad. Pero si el hombre es libre, por lo tanto Dios no puede existir, dice. Debido a que Dios no existe, todas las cosas son moralmente permisibles. Si tú aceptas la idea del existencialismo y sobre todo la de Jean-Paul Sartre, quitamos a Dios y la moralidad es todo lo que tú quieras, hay permiso para hacer todo. Vivimos en los tiempos de Sodoma y Gomorra o vivimos en los tiempos de Noé, donde todo mundo hacía la maldad porque era permisible.
Y la gente dice, ¿cómo es posible que en la actualidad en el México del 2018 políticos, artistas y individuos hagan lo que quieran y todo es permitido? Sí, pero la libertad que nosotros tenemos nos las da Cristo, mientras que la libertad que ellos promulgan es a través de quitar a Dios de sus pensamientos. Eso hay que tenerlo bien claro. Alguien que quita a Dios de sus pensamientos en la cosmovisión bíblica ¿realmente puede ser libre? La Biblia dice que estamos atados y esclavizados ¿a qué? Al pecado. ¿Como consecuencia de qué? Y por lo tanto, alguien que vive esclavizado al pecado es esclavo de sus deseos, pasiones y carne. No puede pensar distinto, solamente piensa en la perversidad de su mente, que es resultado de la caída. Por más que tú tengas a tus amigos, a tus vecinos de colonia, a tus tíos, a tus primos, si no han sido regenerados por la palabra de Dios y por Cristo en su corazón, son personas que viven en un cautiverio y en una falsa libertad. Y ese cautiverio es que la maldad y la carne y el pecado los controlan. Imagínense a la gente con un yugo aquí jalando, y el enemigo es quien cautiva a todos ellos y ocupa la maldad como le conviene. ¿Puedes confiar en alguien así? ¿Puedes juntarte con alguien así? Decía Jesucristo, ¿no? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Realmente no puede haber. Somos completamente libres, pero ¿libres para qué? Libres para obedecer. La palabra de Dios jamás dice que hay libertad en el individuo para no tomar en cuenta lo que Dios dice. Ese es existencialismo. Eso es la mentira. Ya se los he dicho una y otra vez, que la primera mujer creyó a través de la serpiente. La serpiente le dijo, y serás como Dios. ¿Cuál es la cualidad de Dios? Que tiene una voluntad y hace lo que quiere. El ser humano, cuando fue creado y diseñado, jamás se le dio la libertad para poder hacer lo que quisiera con su voluntad. Se le dio una voluntad para elegir. O hace su propia voluntad o hace la voluntad de Dios en obediencia. Pero a la gente no le gusta. Nietzsche decía de manera clara, y otros pensadores, que el cristianismo es la religión de las ovejas que nunca conocen la libertad. Eso me parece a mí Satanás predicando, ¿no? Y diciéndole a la gente, ¿saben qué? Todos son esclavos por creer en la Biblia. Libérense de ese Dios, vénganse conmigo. Ajá, pero el tema aquí es, si no eres alguien, como la palabra de Dios dice, comprado por Dios para obedecerle, vas a ser esclavo del pecado y tu rey va a ser el enemigo. Por eso él predica esto, porque mientras más gente decide vivir con su voluntad, sin darse cuenta, está esclavizado por una cadena y su patrón y jefe es Satanás. Hay dos libros muy buenos, que uno es El Mundo Feliz de Adolfo Huxley y el otro es 1984 de Orwell. Entonces estos libros por lo general los dejan leer en la preparatoria o en la universidad. Lo interesante es que cuando tú tienes este conocimiento cristiano puedes encontrar todo el error y el planteamiento de la cosmovisión del mundo. En este libro se supone que la mayoría de la gente crece en un mundo perfecto, y en este mundo perfecto hay un pequeño elemento que es una droga que se le llama soma, y esta droga es lo que mantiene a la gente feliz. O sea, en un mundo completamente perfecto. Mucha gente ha dicho que esa pequeña droga puede ser tu celular, la adicción a la tecnología, o realmente puede ser algo que te tomes u otra cosa. Se toma muchas veces para poder debatir hacia dónde va la sociedad, pero es una realidad. Es una sociedad que no contempla la divinidad y que el hombre piensa que puede llegar a la perfección a través de su propio ser, es decir, el hombre como libertador de la humanidad, no Jesucristo como libertador de la humanidad. Es muy importante que ustedes tengan esto muy claro. Entonces, la palabra de Dios enfoca que la libertad proviene a través del Hijo, que es Jesucristo, que a Él se le ha dado la capacidad de hacer libres a todos los que éramos esclavos de nuestro pecado y nuestras decisiones. ¿Todo para qué? Para la honra y gloria de Dios. Bueno, cuando al hombre se le inyecta suficiente existencialismo, inclusive religioso, los líderes de estas iglesias tienden a pensar que ellos son la razón por la cual las demás personas se van a salvar, dependiendo su voluntad, su individualidad, su visión. Y entonces empiezan a trabajar de formas distintas y atractivas para tratar de tener un impacto humano, cuando se olvida que quien hace la batalla y quien gana la guerra es Dios mismo de maneras inimaginables y que no le va a dar su gloria a ninguno. Tengan cuidado, porque el ego del hombre es muy fuerte.
Si Dios te ha bendecido con la capacidad de tener un intelecto como un don para poder transmitir conocimientos, cuídate mucho de transmitirlo de una forma que no seas arrogante o que imites directamente a querer que la gente te alabe. Es muy fuerte porque la gente que tiene este don, Dios se lo ha dado para edificación de la iglesia, no para construcción personal de una individualidad. Qué fuerte que a veces caemos presa y es el culto al hombre, no culto a Dios. La gloria, ¿a quién debe de ser todo el tiempo? Los hombres, si dicen que de algo tienen de qué gloriarse, es de que la gracia de Dios ha sido extendida a ellos, nada más, porque no merecemos nada más. Nosotros no hicimos nada para ganar la salvación. Fue porque Dios decidió de antemano poder ¿qué? Usar a ciertas personas para la gloria de su nombre. Y invita a todos los demás que formen parte de su plan. Pero como siempre, la gente que tiene otras cosmovisiones, es tan fuerte esto, mis queridos hermanos, que por eso la Biblia dice en Deuteronomio 6, instruye al niño en su camino. Perdón, dice que, ese es otro versículo, pero en Deuteronomio 6 dice de manera clara que le repitas a tu hijo desde que está pequeño, una y otra vez, andando por la calle y en la casa y en otros lugares, la verdad, que Dios es uno. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y se lo repetirá, dice. Bueno, entonces continuamos, mis hermanos. Esto también nos ha llevado a dice, el impacto sutil del existencialismo en nuestra perspectiva común hoy en día es tal que donde solíamos preguntarle a otros, ¿qué piensas acerca de esto? Antes le decíamos a la gente, ¿qué piensas? ¿Saben qué dicen ahora en las iglesias? ¿Cómo te sientes con eso? Una diferencia abismal entre pensar y sentir. Existencialismo religioso busca hacer sentir a la gente, Biblia, hacer pensar. Discutía, dice la Biblia, dialogaba, hablaba, enseñaba, mas no hacía sentir a la gente, dice la palabra de Dios. Cuando te hagan sentir con lucecitas, con imágenes, con playeras, identificado con el que está predicando, yo me pondría a pensar dos veces si realmente es un lugar donde está la palabra de Dios o es un lugar donde están predicando un evangelio distinto. Continuamos. Esto también nos ha llevado a la actual concepción relativista de la verdad, como es expresada en la respuesta popular: eso es verdad para ti, no es verdad para mí. Si alguien te dice esto, entonces está cayendo en el juego relativista. La palabra de Dios es absoluta, es la norma de verdad y gracia. La palabra de Dios lo que dice, eso es. Si alguien dice, bueno, pero eso será para ti, para mí, la Biblia no es verdad, es víctima del existencialismo actual. 5. Discute dos razones bíblicas que justifiquen el razonamiento filosófico. ¿Por qué el joven cristiano y el hermano en la fe necesita saber parte de filosofía? ¿Por qué necesitamos conocer la convicción de muchas personas y su cosmovisión? 1. Dios creó al hombre a su imagen, lo que incluye el pensamiento racional. Cuando Dios crea al hombre y lo crea a su imagen, le da la capacidad de razonar. Un razonamiento de poder comprender conceptos abstractos, filosofías e ideas mucho más fuerte que los animalitos no pueden. Que un animalito te ladre o un perrito cuando le dices brinca o hola firulais y ladra, no quiere decir que tiene la capacidad racional que tiene el hombre, de pensar de forma lógica y de analizar con un nivel mayor y elevado los problemas que pasan de forma abstracta. Dice, de modo que el hombre tiene un deseo innato de conocer su creación. Si alguien ha visto la película hollywoodense de El planeta de los simios, todo el argumento del planeta de los simios es que los científicos han logrado generar pensamiento racional en el animal. Y el animal tiene pensamiento racional y se une y controla y lucha contra el hombre. Ese es el origen de la película, el pensamiento racional, querer darle al hombre las capacidades al animal, las capacidades que Dios solamente le otorgó al hombre. Porque le dice en Génesis que va a señorear sobre todo, le da dominio. Y ese dominio es que con inteligencia y con razón, el hombre, siendo más lento que grandes gacelas o que grandes leopardos, ha logrado controlarlos, y siendo menos fuerte que un buen rinoceronte, ha logrado también subyugarlo. ¿Cómo lo hemos hecho? Porque Dios nos ha dado una capacidad para poder ejercer. No nos las ganamos con la evolución, como lo plantean los deterministas darwinianos. Fue generada por Dios para el hombre. ¡Wow! ¿No? Le decía también a unos conocidos ahorita en el Día de la Mujer
Pero es que el problema es que el hombre es más fuerte que la mujer y ha abusado de ese diseño de fuerza contra la mujer. Es 30% más fuerte según los rasgos biológicos y genéticos. Sí, pero ¿sabes por qué Dios le dio 30% más fuerza al hombre? Para proteger a la mujer y a los hijos, no para volverse en contra de su mujer y sus hijos. Quien hace esto participa dentro de la dialéctica que les estaba comentando y destruye y genera una lucha interna. Es resultado del pecado y de la esclavitud, no de la libertad que tanto pregonan estas personas. ¡Wow! Le digo a mis conocidos, gancho al hígado, ¿no? De repente, cuando te das cuenta de cómo te están utilizando y te están esclavizando cada vez más. Estas ideas se propagan en este falso evangelio para esclavizar y mantener a la gente donde está, no para liberarlos. Continuamos. 2. Dios generó al hombre con pensamiento racional, de modo que el hombre tiene deseo innato de conocer su creación. Si tú tienes deseo de conocer el mundo exterior, es porque Dios te creó con esa capacidad. Úsala, no la desperdicies. Dicen que hay gente que se muere y al final de cuentas lo más valioso que tiene es su cerebro, porque está en blanco. Entonces alguien más lo puede volver a usar. No, que no te pase eso, úsalo. 2. Dios llama específicamente al hombre a buscar y aprender, de modo que el hombre tiene la obligación moral con su creador ¿de qué? De descubrir. Buscar entendimiento es una virtud. Saca tu Biblia, Proverbios 25:2, y léela. Ve por qué el entendimiento y el usar la mente es una virtud. Ve lo que le permite al hombre. Le permite, Dios encubre un asunto, pero los reyes ¿qué hacen? Lo escudriñan y lo descubren. Eso lo menciona en Proverbios 25:2. Eso no algo útil, el conocer, el pensar, el actuar, el entender lo que pasa. Dios generó todo este tipo de situaciones y le permite al hombre entenderlo para la gloria también de los reyes. Es parte de lo que Dios le ha permitido al ser humano. Continuamos, Mateo 7:7b. Esa B quiere decir la segunda parte. Búsquenlo en su Biblia y subrayen. Yo sé que está ahí, lo pueden leer, pero la importancia es de que su Biblia y su espada esté bien trabajada, ¿no? Que tengan argumentos de por qué también tenemos que conocer, porque a veces hay líderes en la iglesia que al no conocer el conocimiento, la perspectiva y la condición secular, le dicen a su iglesia, no estudien, no se confundan, no entren. No es cierto. Hay a veces que conocer no para imitar, sino para poder traerlos a los pies de Cristo. Tal vez la razón que tú has tenido ese tipo de amigos, ese tipo de familia, es para que conozcas y tu ministerio sea traerlos a ellos a los pies de Cristo. Muchas veces lo que atravesamos y lo que no nos gusta es porque Dios nos permite poder pasar por eso para ser de bendición a otros. Acuérdate de la vida de José, tuvo que pasar por todo esto, pero fue para que Dios le permitiera la vida a los demás hebreos que estaban. Él fue instrumento. Y créanme que no le ha de haber gustado para nada aprender en Egipto quién era Ra, quiénes eran todos los dioses egipcios, ¿no? Pero Dios lo ocupó y lo puso en un puesto de preeminencia, donde tenía que conocer cosas para poder ejercer la voluntad de Dios. Busca y hallarás, llama y ¿qué? Y se abrirá. Tenemos que buscar. Continuamos, Proverbios 14, del 6 al 7, lo voy a leer, dice: busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. ¿Quién es el escarnecedor? Ya vimos los 4 tipos que hay en Proverbios, ¿no? El simple, del simple se pasa a ser burlador si no se le corrige, de ser burlador se pasa a ser escarnecedor, y por último, de escarnecedor ya es alguien que se burla constantemente y que no tiene confianza en Dios y pasa a ser un necio. El necio es el más fuerte porque el necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Cómo llegó alguien que fue educado sin la palabra de Dios a ser un necio? Porque primero se empezó burlando de aquellos que eran cristianos. Hey tú el aleluyo, hey tú el que cree tener la verdad, hey tú el que cree que puede ser libre siguiendo a un Dios y eres una oveja. Y luego pasó a ser escarnecedor, ya sabía lo que hacía y le gustaba, disfrutaba hacer eso. Y la última se convierte en un necio y se va deslizando de tal manera en la vida que la gente que llega a ser así es la gente que le vale lo que Dios dice. Y obviamente al valer de lo que Dios dice y interesarse, queda preso de su carne y sus pensamientos que no han sido renovados. Y son estos seres adultos que da vergüenza, mis hermanos, tener que lidiar con ellos. No llegaron ahí por casualidad. El predicador lo dice una y otra vez, ¿no? Y dice: pero la sabiduría es fácil para aquel que es ¿quién? Entendido.
¿Quién es el entendido? El que busca, el que está haciendo cosas. ¿Y por qué es fácil para él? ¿Por qué Dios le da el entendimiento y la sabiduría a sus hijos? Porque se la piden. Dice, aquel que quiera sabiduría, pídala y se la daré, ¿no? ¿Cuál es el tip, mis hermanos? Ora, tienes esta capacidad de orar todos los días. Dios, hazme sabio. Y Dios dice, eso es lo que quería escuchar. Ahí tengo una bola de problemas para que apliques la Biblia, ¿no? Y ahora sí entiendas la sabiduría. No quiero sabiduría, quiero seguir. Bueno, no vas a tener problemas. Y por lo general hay gente que tiene mucho éxito, mucho ingreso, pero cero sabiduría acerca de las cosas de la vida. Continuamos. Vete de delante del hombre necio. No te dice algo tu compa, habla con él, aprende de él, que sea tu amigo en WhatsApp. No te dice eso, ¿verdad? Te dice que vete de delante del hombre necio. ¿Te dice que lo invites a los varones, a los hombres necios? No, ¿qué es lo que te dice? Vete de ahí. Pero es que me pregunta, te puede preguntar 20,000 cosas, pero si es necio y él dice que no existe Dios, ¿qué haces con alguien así? ¿Qué haces? Es falta de sabiduría el tener amistades que no creen en un Dios. Y si dicen creer en un Dios y no viven como ese Dios dice, no creen en un Dios. A ver, mis queridos hermanos, el enemigo es muy fácil, no te va a doler y moles a la hora bien que el fracaso duele y te deja una herida y una marca. Así trabaja Satanás, te miente. Y es responsabilidad del cristiano no ser un simple. Dice Proverbios que el simple va caminando y recibe el daño, mas el avisado de antemano dice, no, por acá me va a caer un trancazo y me doy la vuelta, ¿no? ¿Qué eres, mi querido hermano joven? ¿Un simple? ¿O eres alguien que con la palabra de Dios eres un obediente y eres astuto? Dice la palabra de Dios que oremos por ser ¿qué? Astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Eres astuto como una serpiente. ¿Has visto cómo la serpiente rodea a la víctima y cómo lo ve? ¿Cómo hace uso de sus sentidos para saber en qué momento preciso atacar? Esa astucia, Dios se la dio a esa serpiente. Y se la dio para que tú aprendieras lo importante que es ser así, no para mal, sino para bien. Un astuto entiende los tiempos, ve lo que pasa y lo aplica. Y ora por tener esa astucia para salirse del lazo del cazador. ¿Qué hace un cazador? ¿Alguna vez has ido a cazar? Cuando vas a cazar algo tienes que estar observando a la presa. Y en el momento que está descuidado, ¡pum!, tiras la bala, la flecha, con lo que tengas, hasta la resortera, ¿no? Si eres muy bueno también con eso. El enemigo es el cazador. Dice que anda como león rugiente, buscando a quién. Devorar. ¿Has visto cómo un león devora? No está ahí buscando ahí, se da a conocer, ¿verdad? Tiene una oportunidad y anda oculto y sigiloso. Se presenta a veces en forma de un gran galán, de una super muchachita, de más popular, de más dinero, del más famoso, y te incita a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios. En ese momento tú tienes que tener la responsabilidad, porque Dios está permitiendo que estés a prueba. Los focos se tienen que prender por todos lados, y de ti sería necio el continuar. Cuando de repente te das cuenta que algo va en contra de la palabra, en ese momento es cuando necesitas decir, no, ¿saben qué? Yo aquí me bajo, adiós, ¿no? Pero como están bien simples a veces los hijos de la iglesia, ahí vamos, sí, vamos, nada malo va a pasar, Dios le protege en todo lo que haga. Y moles, ¿no? Sí, Dios te protege, pero también te pide toda esta serie de cosas. No crean que son los únicos que les pasa. Uno tiene que estar siempre al 100. De repente entre el trabajo y todo uno trae 20,000 cosas y ya saben, siempre hay que ir por las tortillas cuando ya no hay tortillas. Y justamente nos habíamos acabado las ricas tortillas de la hermana y me dice mi esposa 15 minutos antes, pasa por tortillas. Y pasé por tortillas y donde siempre, y a comprar mis 7.50 por mi kilo, ¿no? Mi medio kilo. Y de repente me dice la que está ahí, oiga, lo veo bien acalorado, ¿quiere un vaso de agua? Y yo, ¿saben lo que piensa uno con lo que trae en la cabeza de repente? Oye, qué buen marketing de esta, así va a ganar más clientes, y a todos los que vienen a comprar tortillas les regalo un vaso de agua. Y le dije en broma, le dije, oye, qué buen marketing de la empresa, qué bueno que regalan agua, eso va a hacer que la gente, sí, ¿de qué quiere? ¿De sandía o de tepache? Y tepache todavía, ¿no? Dije, no, ¿y qué pasó? El simple dice, de aquí soy, ¿no? Tepache gratis, ¿no? Sí, ¿cómo no? Y ya me da el agua y es que en mi religión festejamos el día de la samaritana. Ya bien adentro toda el agua, ¿no? Y de ahí ya se le entregué, le pagué.
¿Qué le digo? Y me fui con mi esposa y le comento. Digo, ¿qué hubieras hecho tú de manera astuta, no? Le hubiera dicho, claro, porque Jesús es el agua viva. Es agua para ti, te da vida a ti. Dije, sí, sí. Ya, para la próxima. Y luego llego acá y me dice, Mala, ya le invitaron el agua de la Samaritana. Digo, oye, es que eso solamente en Oaxaca. Pero se presentó la oportunidad, fuiste probado. Fuiste a entender si ocupas ese momento para dar la palabra o te agarró el frío, ¿no? Como a un servidor. No crean, hasta dicen que al mejor cazador. Y a veces así pasa. Pero bueno, al menos todo eso sirve para aplicarlo y para en una otra oportunidad estar, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa con el enemigo? Después de que pasa esto, son como los testigos, ¿no? Cuando tú ya estudiaste sectas y conoces los testigos, andas buscando a los rusolianos todo el tiempo para darles ver su error y nunca llegan. Visitan el de la vuelta, pero a ti no. Y cuando no sabes nada, ahí están visitando a los hermanitos que no saben nada, ¿no? Bien insistentes para sacarlos de la fe. Qué curioso. Aprovechemos las oportunidades, seamos astutos para sembrar la palabra y para poder dar testimonio. Todo el tiempo hay una oportunidad para hacer eso. Solamente hay que abrir bien los ojos y ver las oportunidades que Dios les da. Y apasionarse por eso, hermanos, no ponerse tristes, sino decir, qué bueno que puedo hacer esto, es el mejor tiempo en la historia para poder hacer esto. Está llegando a mí información muy útil para poder vivir para la gloria de Dios desde que soy joven. Yo hubiera querido que a los 14 años, así como algunos de ustedes, pudiese realmente haber recibido esta información y haberlo entendido. Tal vez sí la recibí, pero andaba todavía medio rebeldón, no tan comprometido. Hijo de pastor, ¿no? Entonces creía que me sabía todo, pero la verdad es de que Dios tiene su tiempo con cada uno. Fueron como 4 años nada más, ¿no? Pero de todas maneras hubiera querido estar en la dinámica, ¿no? 6. Nombra las 5 presuposiciones que estudiamos que fungen como... pero no terminé de decirles, ¿verdad? Vete de delante del hombre necio cuando no percibas en él labios de conocimiento. ¿Cuáles son los labios de conocimiento? ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? Conocimiento puede haber de todas las áreas. Sabiduría es cómo tomar decisiones con ese conocimiento. Entonces va de la mano. Salomón, ¿qué es lo que dice? ¿Adquiere sobre todo conocimiento o sabiduría? Y hay mucha gente que adquiere conocimiento con muchos grados. Y de conocimientos, mi respeto, son enciclopedias andantes, pero no saben cómo elegir pareja, no saben cómo invertir para lo que realmente vale, no saben cómo transformar su vida y sus pensamientos, no saben cómo ser libres en Cristo. Mi pregunta es, tal vez tú tienes un poco de sabiduría muchísimo más de la que tienen los grandes letrados, que a veces son tus profesores. Algo tristísimo que yo tenía con mis profesores de maestría y de doctorado es que la vida de ellos ya iban en su 3er o 4 matrimonio. Algunos eran esclavos del alcoholismo, pero eran personas que habían escrito mucho y que tenían mucho conocimiento. Otros vagaban dentro de las ideas, pero nunca te podían aterrizar en un consejo que realmente fuera sabio. ¿Les ha pasado a ustedes también con la gente que conocen con más conocimiento? No seamos así, mis hermanos. Huyamos de ese tipo de gente, porque tiende a contaminar. Sexta pregunta dice: nombra las 5 presuposiciones que estudiamos que fungen como núcleo de una cosmovisión: monismo, dualismo, atomismo, pragmatismo y escepticismo. 7. ¿Cuál es el principio del monismo? A ver, todos los que han pasado por filosofía básica, lo primero que vas a ver son los grandes pensadores de Grecia. Y en primer lugar vas a ver a Tales de Mileto, Anaxímenes, Heráclito y todos ellos. Todos ellos recaen dentro de lo que es el monismo. El monismo es todo es uno. La realidad está hecha solo de una sustancia o principio final. El monismo niega la multiplicidad de las cosas. Esta visión se deriva de la antigüedad. Vean, Tales de Mileto queda en una región de Jonia, y dice que en el año 635 a.C., casi cuando nacía Platón, sostenía que el agua era la única sustancia que le había dado vida a todo. Eso es ser monista, es decir, que todos provenimos de una sustancia o de algo. Una sola cosa material le da vida a todo, y él decía que era el agua. Bueno, cuando yo enseño estos cursos de filosofía, yo digo, ¡ay, qué curioso! Tal vez Tales de Mileto leyó la Biblia, pero la malinterpretó, porque dice que en el principio los cielos y la tierra y el Espíritu de Dios.
Yo creo que tal vez él provenía de la raza de Sem o de Noé, y en algún momento se distorsionó la idea, ¿no? Pero bueno, ahí se los dejo, les digo. Bien evangelizados, mis hermanos, eso es parte de la astucia, ¿no? O sea, pues, ya se quedan pensando y dicen, no. Digo, pero ¿cuál fue el giro que le dio la filosofía griega? Que quitaron a Dios y quisieron hacer demonismo, que de donde provenía todo era el agua. Bueno, en esa época era común que todo el mundo quisiera dar con el clavo de qué era, ¿no? Y luego viene ¿quién? Bueno, dicen, es considerado el padre de la ciencia Tales de Mileto y el primer filósofo de Grecia, claro, ¿no? En la que intentó dar explicaciones naturalistas del mundo que evitaban referencias a quiénes, a los dioses. Estos filósofos trataban de quitar a toda la religión que tenían los griegos de los dioses del Olimpo y lo que pasaba, y trataban de dar una explicación sin dioses. Y explicaban que el agua era el origen de todo. Segundo filósofo, Anaxímenes, 585, dijo que el origen de todo era el aire. ¡Oh, qué curioso! Si ustedes leen Génesis, al principio dice que luego generó la expansión de los cielos. Tal vez por ahí viene, ¿no? Siguiente, Heráclito dijo que era el fuego. Todo el mundo quería decir que todo provenía de una sustancia, que eso le había dado origen a todo. Pero esa sustancia no quería reconocer que era el Dios no conocido, que más adelante llegaría Pablo a decirles, ¿no? En el Areópago, en Hechos 17. A través del hinduismo y la fascinación moderna occidental por el misticismo oriental, el monismo está marcado en nuestra sociedad a través de 3 movimientos fuertes. Y ya les expliqué en una conferencia esto. Movimiento de la nueva era, la cientología y el Hare Krishna, ¿no? Estos 3 movimientos es el reflejo del monismo en la actualidad, está más útil, más vivo que nunca. El origen de todo es uno. Algunos te dicen la energía. Y ya se los expliqué, capítulo 130 de Dragon Ball Super, que muchos quieren que lo pasen en las plazas. O sea, no quieren que pasen la Biblia y la película de Jesús, pero quieren que les pasen el último capítulo de Dragon Ball Z peleando contra los dioses o no sé qué sean. Ustedes lo ven más que yo, ¿no? Pero díganme. ¿Se dan cuenta cómo está más que vivo que nunca las filosofías? Dejamos monismo porque lo hemos estudiado y hemos hablado mucho. ¿Cuál es el principio del dualismo? Bueno, los dualistas sostienen que existen 2 realidades finales, la mente y la materia. Y ya hablamos de esto. El pensamiento platónico, que surge en el año 428 a.C., genera este pensamiento. Divide la realidad en un sinfín de formas y en lo perceptual que tú puedes tener a través de los sentidos. Muchos dualistas sostienen una epistemología por intuición. Quien es dualista, y lo vas a detectar de volada en su cosmovisión, es el que te dice, es que yo intuyo las cosas. Vámonos. Yo intuyo que hay algo. No, la Biblia no dice que tú intuyes las verdades, ¿verdad? ¿Tú intuyes las verdades? Bueno, la filosofía dualista te va a tratar de jalar a que intuyas las verdades. Solo se puede conocer la verdad a través de la intuición de las formas racionales e innatas que están entre nosotros. Y entonces la ética también es intuida y argumentada y justificada racionalmente. No sé qué está bien y qué está mal, pero sé que hay algo que está bien y está mal. Intuyo que algo está bien y está mal. Y lo bueno es lo que me gusta y lo malo es lo que no me gusta. ¡Vámonos! ¿La Biblia dice eso? La Biblia le llama bueno a lo bueno y malo a lo malo, pero el que intuye cae en el gran error de llamarle bueno a lo malo y malo a lo bueno, por intuición, pero bien errado. ¿Se dan cuenta de la importancia de no intuir, sino de conocer? Y este conocimiento, ¿dónde se da? En la Biblia. ¿Y dónde se estudia la Biblia? De entrada, dicen algunos que saben del tema, que no debiese de haber lugares de estudio bíblico, sino que uno mismo, con la iglesia donde está creciendo, tendría que estudiar tanto la Biblia, que no tendría que ir a otros lugares a especializarse. Pero ¿qué es lo que pasa? ¡Ay, otra vez, otra conferencia, otra vez la Biblia! Ya me cansé. Eso es lo que ha hecho que mucha gente tenga que ir a seminarios a estudiar lo que en sus familias o en sus propias iglesias les debieron de haber enseñado. ¡Ay, la iglesia ya se pasó 2 horas! Ya no voy a ir a esa congregación porque ahí enseñan mucho Biblia, pero poco da tiempo para jugar, para cantar. Y entonces, ¿qué termina pasando? La iglesia emergente empieza a surgir. Vente para acá, aquí vas a sentir bien bonito. Es una hora completa de música. Y es música no como los himnos o como las cosas que de repente te cansan. Es música que te hace sentir. No, pues ya iba.
¿Por qué creen que estas iglesias son sumamente atractivas para la gente y la generación existencialista? Porque les hacen sentir. Pero en la predicación es una plática motivacional. Entonces, por un lado te dan sentimiento y por el otro lado te dicen, tú puedes hacerlo, tú lógralo, tú supérate. Esta iglesia es para mí. Pero te traen con un joven bautista bien preparado, que todos los sábados viene y le van a decir, no, hijo, eso es existencialismo religioso, eso no es palabra de Dios. Vaya a hacer un curso de apologética. Tenga este libro, ¿no? Defiende tu fe y ya después. ¿Sí? Digo que Dios aún así ocupa todo esto para atraer a gente y de ahí en fuera salen de ahí y terminan conociendo. Adelante, que también se llevan a los que no eran. Muchos estaban entre nosotros pero se fueron. ¿Por qué? Pues porque no eran de nosotros. Vamos a ir a llorar por los que no eran de nosotros. Lo que sí es que tenemos que cuidar que el enemigo viene y jala a algunos que sí son de nosotros. Y entonces, ¿qué dice? Que entre varios levantó pastores. ¿Para qué? ¿Qué hacían los pastorcitos? Le daban al enemigo cuando venía, ¿no? ¿Y quién era el enemigo? Eran leones, eran osos, y no vean el caso directo del rey David, ¿no? Cuando era pequeñito, a todas sus ovejas que le encargaban, porque le robaban una. ¿Y qué le iba a decir su papá? ¡Qué bien, mijito!, ¿no? Y yo me imagino que tuvo que desarrollar estas habilidades que más adelante utilizó contra gigantes, ¿no? Y de la misma forma que protegió ovejas, terminó protegiendo a todo el pueblo de Israel. Qué curioso, ¿no? Espero que Dios los levante de esta forma. Mujeres valientes, guerreras de la fe, que también conozcan y formen hijos y ayuden a los maridos a poder transformar el mundo para Cristo, no que sean feministas, marxistas, pegándole al marido cada vez que se equivoca, tratando de ser el principal tizón de Satanás, decía un pastor por ahí. Y sí es cierto, ¿no? O sea, de hecho, se le pide a las mujeres mayores que eduquen a las mujeres menores en cómo deben de ser. Ya no pasa eso. Ya no pasa lo que ustedes tienen aquí, la belleza del programa de irlos generando desde pequeños hasta que van creciendo, es cumplir eso, de una forma sistematizada. ¿Cómo le llaman? Heraldos del rey, ¿no? Pero del lado de las mujeres. Eso es, o sea, realmente el programa de la iglesia, por más que lo vean religioso y constante, y otra vez, es la idea de poder enseñar los valores para que las personas puedan ser distintos. Y bien que da frutos, terminan siendo mujeres piadosas. Mientras que las que no pasan por un proceso donde las mayores se involucran con las menores, en este caso la femenil, con las niñas, terminan siendo educadas por filosofías del mundo e imitando. Córtate el cabello, ponte esto, vístete así, habla así, muévete así. Qué curioso, ¿verdad? Y ahora les quiero decir, ¿saben en cuántas iglesias bautistas está desapareciendo estos hermosos programas? Porque nunca se transmitió a las siguientes generaciones lo importante que era generar a mujeres, a doncellas, a hijas de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Las mentalidades contrarias a la Biblia entran y mandan a la escuela y en la escuela la terminan de educar. Y luego la gente se preocupa por qué aumenta en México el embarazo en jóvenes de 14 o 13 años. El engaño, bueno, esto ya lo vimos en otra clase, me lo voy a brincar. 9. ¿Cuál es el principio del atomismo? Toda la realidad es material, dice el atomismo, con lo que quiere estando compuesta por partículas infinitamente pequeñas e indestructibles. El que es atomista parte de que hay pequeñas partículas, los átomos, que controlan la realidad y que de ahí parte todo. Es decir, no hay un Dios, esos explican el mundo material. La palabra átomo viene de dos palabras, a que significa no y temen que significa cortar. Cuando tú te vas a hacer una tomografía para ver cómo está tu cuerpo, te cortan de manera tan diminuta que el médico puede observar si hay algo mal dentro de ti. A través de resonancias hacen todo un corte. Así como me ven, me cortarían así, verían un pedazote así, ¿no? Y entonces ahí podrían ver mi pulmón a cierta distancia. Bueno, el cuerpo te lo van cortando de tal manera en pedazos tan pequeños que pueden descubrir si hay algo mal. Principalmente se ocupa para tumores que no se pueden observar. Ahí se ve una malformación, un crecimiento. Eso significa corte, una tomografía, ¿no? O sea, un corte donde tú puedes observar. Un átomo es que no se puede cortar, de tal manera que es tan diminuto el átomo que ya no lo puedes dividir más. Es la sustancia más pequeña, ¿no? Lo más pequeñito que hay. Y dice, habla de una partícula material más pequeña que ya no puede ser cortada. En la antigüedad, filósofos griegos como Demócrito del año 460 a.C., estamos hablando hace 2500 años, y Epicúreo, ¿quién era Epicúreo? Lo cita la Biblia. Sostenían que la realidad estaba compuesta por un número infinito de átomos.
El atomismo es materialista, otra vez, igual que Marx, no existe el mundo espiritual, todo parte del mundo material. Cosmovisión antibíblica. El orden material compuesto por átomos es todo lo que existe. Los atomistas no aceptan ideales, formas o dioses. Para ellos no puede existir nada que no sea hecho por átomos. Existen dos tipos básicos de atomismo, determinista y no determinista. En el determinista ya vimos el conductismo de Skinner y el marxismo de Marx. En última instancia, el marxismo aplasta el libre albedrío a través del concepto de determinismo histórico. Es decir, dice que los resultados de la historia son inevitables. Y de tal manera son inevitables que vamos a llegar a un socialismo. Entonces, él asegura, dentro de su escatología, porque predica una religión que es, vamos a llegar a la perfección del hombre a través de la rebelión, vamos a llegar a un mundo futuro. Y ya vamos a concluir, mis hermanos, nos quedan 10 minutitos. El atomismo no determinista endosa el libre albedrío del hombre. El libre albedrío es tu capacidad de poder elegir. ¿Tenemos capacidad de poder elegir? Hay dos vertientes aquí, los extremos, ¿cómo le llaman? Hipercalvinistas, que dentro de la corriente reformada dicen que completamente Dios controla todo, que dicen que eso ni Calvino lo dijo, o sea, son más calvinistas que Calvino, y la parte bíblica, donde Dios controla y conoce todo, pero te permite participar con libertad de voluntad. De tal manera que tienes libertad de voluntad para decir sí o no. Unos dicen, pero a los que conoció de antemano, sí. Otros argumentan, pero no dice que a todos, ¿verdad? Tal vez seleccionó unos cuantos entre todos. Hay otros que se meten ya en temas más complejos. Y les invito a que estudien ese tema y las posturas teológicas que hay. Pero aterrizando las cosas, Dios controla todo y aún así te permite tener que voluntad. Tú decides. O alguien te forzó que estudiar. ¿Quién eligió? Quiero eso. ¿Dios sabía lo que ibas a estudiar? ¿Sí? ¿Quién eligió la pareja? Muchos dicen, no, Dios, tú dámela, ¿no? Porque si no me llena, te la traigo y te equivocaste. O sea, queremos esa situación para decir que yo no me equivoco, tú te equivocas. No, en esos sentidos Dios te permite tener libertad de elegir. La libertad de elegir también te pide y te enseña cómo elijas sabiamente. Una persona que está en las cosas de Dios, que ama a Dios y que no solamente lo dice, sino que lo vive. Y eso es lo difícil. La astucia radica en poder observar más allá de lo que observas físicamente, ¿no? Pragmatismo. 10ª pregunta. Los pragmáticos enseñan que el significado de una idea o una preposición reside en sus consecuencias prácticas observables. El pragmatismo norteamericano, que tanto se dice en el mundo, no es otra cosa más que lo que más te convenga. Haz las cosas, piensa y vive conforme te convenga. Y dice, ellos argumentan que nosotros vivimos para resolver nuestros problemas, aunque no necesitamos dar teóricamente explicaciones. Debemos ser capaces de adaptarnos al medio ambiente, solucionar nuestros problemas y controlar la vida. Alguien que es pragmático, no sé si han visto los negocios como Walmart tal vez, o como Bodega Aurrerá. ¿Han visto Bodega Aurrerá? Es pragmática. ¿Por qué? Porque Bodega Aurrerá no compró el lugar donde tiene la bodega, la está rentando, porque no le interesa comprar el lugar sino hacer el negocio. ¿Qué tal si abre Bodega Aurrerá y no llega nadie? Pues tira lo que hay y se va. Entonces, como no le interesa comprar, es pragmático y solamente da soluciones para el objetivo que es vender. Entonces, cuando rentan, solamente construyen con ladrillos hasta la mitad, de tal manera que de ahí arriba ocupan lámina, les sale más barato. Y con la venta van a pagar rápido la renta y la construcción nada más de ladrillo, lo básico, y de ahí afuera lo demás en lámina. Pragmáticos. No construyen una catedral como en Puebla para 1000 años, ¿no? No. Ellos solamente construyen lo que necesitan para sacar dinero, porque saben que no van a vivir aquí siempre. Cuando ya no estén, pues mi hijo o el que siga que saque el negocio, pero yo de mientras hago las cosas. Modelo de pensar norteamericano. ¿Las iglesias son pragmáticas? Las cristianas sí. Dios nos mueve de aquí, nos llevamos de la iglesia a otro lado. El edificio es un edificio, la iglesia somos nosotros. Pero el católico dice, no, vamos a construir algo que dure 10 millones de años. Y ahí tienen sus mega iglesias, ¿no? Tienen risa, vamos allá a Europa. Hay iglesias católicas que nadie va, pero ahí están, reflejándole a la gente de aquí, siguen diciendo, no pienso irme pronto. En cambio, hay muchas iglesias cristianas que ya no alcanza para pagar porque ya cayeron las ofrendas, la gente se fue
y pues las iglesias se cierran y las terminan haciendo librerías. O bueno, a veces las agarran para hacer universidades autónomas. Sí, lo que antes era cristiano. A mí me vi esto en Chiapas. Fui a Chiapas y ahí está la Universidad Autónoma de Chiapas, en una iglesia. Entonces tú entras, imagínense que no haya nada, y hay libros y cosas y no. ¿Sí? Porque ya nadie venía. Pero gracias por la construcción. La vamos a ocupar para cosmovisiones alternativas a las bíblicas. ¿Pasará eso con esta iglesia, hermanos? Depende de quién. ¿Transmitirás la verdad? ¿Lucharás por las ideas? ¿O dejarás que las cosas pasen y avancen, ¿no? Hasta que veamos aquí lleno de libros y los chavos ya sin querer venir aquí? La generación de ustedes ya no va a la biblioteca, porque ya todo lo consiguen por internet. Ya los libros y las bibliotecas ya casi nadie las visita en esta generación. Todo está escaneado. Una, porque les da flojera ir, ¿no? Dos, porque no hay dinero para las copias. Y tres, porque todo lo consiguen por internet. Inclusive hay una nueva técnica, no sé si ustedes ya la aplican, ¿no? Con unos celulares de buena cámara sacas el libro y le tomas foto. Y ya, te ahorras las copias. Bueno, ¿cuál es el problema del pragmatismo? El pragmatismo le rehúye a los problemas tradicionales de la filosofía. En lugar de eso dicen, nosotros no necesitamos certeza, sino utilidad. A mí no me importa si lo que hago está bien o está mal, solamente necesito que funcione. Ese es el evangelio del enemigo. Me hablaban. Sí, pues vamos a ser una nación que no le preocupe si está bien o mal lo que hace, pero que seamos buenos en lo que hacemos. Y lo que hacemos es hacer dinero. Entonces los norteamericanos han sido muy buenos en generar mucha riqueza y se han desviado de sus valores que antes provenían de la Biblia. Entonces el pragmatismo es una filosofía que mucha gente hace y que está dispuesto a dejar de seguir los parámetros bíblicos con tal de lograr resultados inmediatos y acordes a lo que buscan. Hay muchos cristianos pragmáticos. Miren, ¿qué les parece si vamos, tocamos las puertas, los que salen les decimos el evangelio y nos vamos a la casa allá? Ya, si dicen que sí o que no, pues ya cumplimos. Pragmáticos, ¿no? Entonces llegan de todo un folletito, ¿no? Ay, léalo cuando tenga tiempo. Ese es el objetivo. Por pragmatismo, hemos visto si está bien o está mal. Jesucristo no le importa ir nada más a dar un folleto. Tienes que preocuparte por la persona, se preocupaba por las almas. Luego ni leen el folleto, ¿no? O sea, el folleto más añejo, más viejo, dice, ¿cuál es el principio central? Terminamos con el escepticismo. Los escépticos enseñan que nosotros no sabemos nada con certeza. Todo el conocimiento humano es tan deficiente que por mucho solo se puede saber un poco de la verdad. Hay mucha gente que cree esto y dice, no, pues no sé, tal vez sí es cierto, tal vez no. Y así viven sus vidas. Sale, mis hermanos, aquí están las preguntas del capítulo 6. Tómenle foto, hablando de fotografías para tener que estudiar. Vean el capítulo 6, ya vamos a entrar con el método apologético. Y para que se vayan con un doble combo, Hechos 17 del 16 al 34, tarea para leer entre semana, ilustración clásica del método presuposicional de argumentación. Pablo se dirige a los filósofos atenienses en el famoso Areópago. Uno de los cristianos más importantes de la palabra, que es Pablo, va directamente a este lugar que es el Areópago. Lucas, que era médico, registra a Pablo enfrentándose a una multitud con diferentes posiciones filosóficas. Tenías a los estoicos, a los epícuros, tenías a 20,000 personas ahí. Lucas menciona a los filósofos epicúreos y a los estoicos. Muy bien, como ustedes son asiduos lectores de la Biblia, ¿qué es epicurismo y qué es estoicismo? Y no vale que el pastor conteste. Atomistas, muy bien, materialistas, ¿qué otra parte? ¿Quién era quién? ¿Quién era el estoico y quién era el epicuro? Bueno, epícuros, adherentes del filósofo griego Epicuro, que vivió en el año 341 al 270 a.C. Él fundó una comunidad en Atenas en la que condenaba el exceso y enseñaba una manera simple de vivir. No te excedas, vive sano. Critica la ambición y aconsejaba el retiro del mundo. Salte del mundo. Vive nada más en la iglesia. No salgas de él. Es más, puedes vete a una montaña donde nadie más te vea y ahí quédense todos meditando. Ya lo vimos. Los dioses no eran seres sobrenaturales controlados por la naturaleza, ¿no?
Los sentimientos son piedra angular de la conducta. 1 Corintios 15:32 de volada. 1 Corintios 15:32. Este Epicuro era todo un loquillo. ¿Por qué? Decía que los sentimientos son la piedra angular. Adelante. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea, ahí te dice, si yo tuve que andar luchando contra fieras y ahora me dicen que esto no es cierto, pues entonces ya, si no resucitamos, pues comamos y disfrutemos, que mañana moriremos. Filosofía de Epicuro. Continuamos. El judaísmo rabínico usó este nombre como un sinónimo para el materialismo, como bien dice Obed. Y bueno, el utilitarismo y el hedonismo de Bentham se enseña en la economía en la actualidad, ¿no? Todo lo que es útil. Estoicos. La palabra se deriva de stoa, que significa columnata o portal de columnas, en donde los filósofos estoicos antiguos enseñaban en Atenas, se juntaban debajo de las columnas. El estoicismo fue fundado por Zenón en el año 308 y fue Crisipo en el año 209 el que primero lo sistematizó como un sistema que abarcaría a todo el mundo. En los tiempos romanos sus más famosos líderes fueron Séneca, 4 años antes de Cristo, y al 65 después de Cristo. Era el maestro que le tocó a Jesucristo estar ahí. Epícteto y el emperador Marco Aurelio. Al estilo panteísta, ya vimos el panteísmo. ¿Qué filosofía y qué cosmovisión es panteísta? Esto quiere decir muchos dioses. El hinduismo, mis hermanos. Los estoicos afirmaban que Dios, los hombres, los animales, las plantas y los objetos inanimados eran fragmentos de una fuerza divina. Otra vez, ¿qué filosofía acabamos de repetir hoy? Monismo. Una sola sustancia le da origen a todos. Hinduismo se desprende de ahí. Una mente universal o el logos penetra todo el mundo del universo, en el cual todo lo que sucede ocurre según la necesidad interna. Y bueno, aquí voy a parar nada más y quiero que vean que Pablo tuvo que enfrentarse contra filósofos duramente cargados de lo que ustedes acaban de estudiar en estas conferencias. Recuerda que siempre debes juntar todas las cosmovisiones en la apologética. Por eso es importante conocer las cosmovisiones. La tendencia actual más popular de separar a los testigos de la defensa o a la teología de la apologética ha de haber sido absurda para los apóstoles. Estos dos se necesitan mutuamente y tienen un principio y una fuente común, que es la autoridad de Cristo. Es decir, la apologética no es una reunión filosófica de mentes separadas en zona neutral y libre de teología. Es una presión racional de la perspectiva teológica de la Escritura, la cosmovisión bíblica en oposiciones a visiones antagónicas. ¿Quieres ver cómo se ocupa a través de Pablo el principio de no neutralidad? Lee esa parte en Hechos 17-16 que dice: Pablo se siente cargado por la indulgencia de la ciudad a la idolatría. Él observa y todo el mundo era idólatra, creía en otras cosas y vivía conforme a otras cosas que no era la palabra de Dios. Pregunta: ¿tanto observas a la gente y la ves que vive conforme a otras ideas que no es la palabra de Dios? ¿Y no te da dolor eso? El observar que no quieren saber y que están viviendo en un error y que están pagando la consecuencia de esto. Dice, la cual representa una cosmovisión completamente en conflicto con la fe cristiana. Y vean lo que dice, esto lo llevó a abordar filosóficamente a los idólatras, así que él estaba razonando. En otras dice discutiendo, platicando, dialogando, pero muy interesante que en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, y las versiones en inglés, dice estaba razonando. Y ahí viene la palabra dielegeto, y viene también cómo se escribe en griego. En la plaza cada día con los que concurrían. Venía cada quien y ¿qué hacían? Razonaba. Ocupaba lo que tenemos aquí para razonar con las personas. Y esa palabra razonando es la misma que aparece en el libro de Platón, Diálogos. Diálogos de Platón es lo mismo que él hacía, razonar, filosofar, o sea, tener que ver con ellos qué era lo que creían. Viene en la Biblia, mis hermanos. Por eso es que les digo, el método bíblico es la apologética presuposicional. Pero para esto necesitas entender qué es lo que piensan las otras personas y contrarrestarlo con la luz de Cristo. Donde Platón tenía las discusiones, ¿no? Y aquí concluyo. Pablo declara abiertamente cuál es su punto de vista y provee una defensa filosófica razonada para este. Esto es apologética en acción. Y una vez más, él incluye la teología
frena en su argumentación filosófica porque lo suyo es una cosmovisión crítica y desafiante. Es importante que tú notes que Pablo no abordó a los atenienses desde una perspectiva neutral. ¿Cómo les enseñan a la mayoría de los creyentes la apologética? La apologética evidencialista. ¿Cuál es el problema con la apologética evidencialista? Primero, que así no la trabajó Pablo. Pablo no dijo, ay, vean las evidencias, hay agua y Jesucristo resucitó porque los médicos dicen que tal vez sí es posible. No, él no quiso explicar los hechos negando su fe. Él al contrario explicaba los hechos con la cosmovisión cristiana de que esa era la verdad y el impacto que logra tener. Es uno de los discursos más hermosos de la Biblia y altamente elaborados, el discurso que tiene en Hechos 17, Pablo, a los atenienses. La pregunta es, cuando tú defiendes la fe, dejas de lado la cosmovisión bíblica y la quieres explicar a partir de la neutralidad, lo puedes llegar a hacer. Hay muchos hermanos que también Dios ha usado a pesar de este método, pero el que es bíblico, y aquí podemos observar, es que él no le dio de juego a la neutralidad y les dijo de manera clara el Dios no conocido y que existe y quién era. Es decir, ustedes podrán creer lo que quieran, pero no creen que existe un Dios que hizo esto y les echó todo el evangelio. Y ya contra todo el evangelio dice que pocos creyeron y que muchos luego les sirvió la sangre. ¿Dejó de tener mansedumbre y templanza? ¿Quién perdió la compostura? Los demás, no él. Bueno, mis hermanos, interesante aprender las cosmovisiones. Se llevan de tarea capítulo 6. Y vamos a orar realmente para que Dios te ponga una buena prueba y te saque de la comodidad y te haga sabio, que se necesita, ¿no?, en la vida. Vamos a orar, mis hermanos, ¿les parece? Cierren sus ojos y vamos a entregar este tiempo en manos de Dios. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este bello tiempo. Gracias, Padre, porque tú nos muestras que no tenemos que tener miedo a pensar y a razonar, Señor, sino que tú nos has dado todo esto con un propósito, que es conocer y es también poder ocupar el conocimiento y la sabiduría que nos has dado para la bendición de tu cuerpo, Padre, que tu nombre sea glorificado aquí en la tierra. Te pedimos, Señor, que esta semana nos permitas tener oportunidades a los jóvenes que están aquí, de poder, Señor, defender la fe, de llevar a cabo la apologética, Señor, con alguna persona que también tenga una cosmovisión contraria y poder, Señor, en amor, mansedumbre y templanza, poderles hacer ver, Señor, de manera clara cuál es el pensamiento bíblico y cuál es el pensamiento que estas personas tienen, Señor. Y te pedimos también por sabiduría para cada uno de los jóvenes que esté aquí. Dales, Padre, también conocimiento, pero sobre todo sabiduría, Señor. Permite que ellos adquieran sabiduría y puedan tomar decisiones basadas en tu palabra, sabiendo distinguir lo que está bien de lo que está mal. Gracias, Padre, porque siempre nos escuchas y te pedimos que tú hagas crecer la palabra, Señor, que tú has permitido que hoy se exponga. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salve, Señor.